Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que en esta hora, pues, Dios le permite conectarse para de esa manera nosotros poderle llevar una vez más una pequeña reflexión sobre doctrinas fundamentales. En este su programa La Biblia en tu hogar, con su hermano y amigo Domingo Rodríguez, pastor. Les sugiero, por favor, a los que tengan la oportunidad de compartir a cuantos amigos, familiares, compañeros pueda alcanzar, pues comparta esta transmisión que le aseguro que le será de mucha bendición, le motivará pues a estudiar la palabra de Dios. En esta hora nosotros vamos a dar continuidad a un subtema o lo que sería división menor sobre la primera persona, sobre el Padre, la primera persona de la Trinidad. Quiero reiterar nuevamente lo muy discutido por muchos estudiosos sobre la palabra Trinidad. No es una palabra literal que se encuentra en la Biblia como Trinidad, pero sí podemos encontrar los tres elementos que la conjugan o que la componen en las Sagradas Escrituras, lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo. Nosotros estuvimos tratando ampliamente sobre ese tema en la reflexión anterior. Les reitero, aquí hablamos en esta serie, le llamaría, de doctrinas fundamentales en la que nosotros como iglesia, Dios es centro de restauración, creemos. De igual manera, hablando de República Dominicana, y aquí en lo que es en los Estados Unidos, la iglesia que Dios nos permite congregarnos con la facultad de membresía, también la iglesia y el concilio cree también en estas doctrinas fundamentales. Quiero resaltar también, al hacer mención de que me congrego acá, una de las cosas importantes en un creyente es congregarse. Es congregarse. Alguien que no se congrega es considerado como alguien aislado, alguien que no tiene identidad, alguien que se le considera como si fuese un fugitivo, alguien que no está dentro del seno de la familia. Podrá ser de la familia, pero esa persona se siente apartada o está apartada de la familia. Por eso es lo que la palabra de Dios habla, hablando el mismo Jesús, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y eso lo he tenido presente. Mi prioridad es Dios, luego la familia, luego la iglesia. Debo congregarme. Estoy aquí en los Estados Unidos, no estoy en la iglesia que Dios nos ha permitido establecer. Pues gloria a Dios, estoy aquí, tengo que congregarme. No puedo esperar 1 año, 2 años que viaje a mi país para congregarme. Por favor, no.
Yo debo buscar un lugar donde congregarme, acá. Entonces, esa es una base fundamental para nosotros. Y congregarnos nos da a nosotros la facilidad de recibir siempre pastos frescos, de recibir siempre una palabra que nos motiva, también nos permite aprender más con la temática de enseñanza que se emiten desde la escuela bíblica, desde los estudios bíblicos, desde los sermones. O sea, es una serie de enseñanza, más lo que es el calor de hermano, la confraternidad de hermano, sumamente importante. Así que le motivo a aquella persona que tenga la oportunidad de escuchar esta reflexión, por favor, congrégate. Es sumamente importante, como el hijo, estar al abrigo de su hogar, así como los pollitos, estar bajo las alas de su madre, de su gallina, los polluelos, bajo las alas, o sea, para recibir la protección, la cobertura, el calor. ¡Wow! ¡Cuántas cosas buenas! Quiero tener una lectura de la palabra en el libro de Gálatas, en su capítulo 6. Y hoy vamos a dar continuidad a lo que es el Padre en relación con la humanidad. Dios Padre en relación con la humanidad. Dios, en Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Y nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Nos habla en Gálatas. Quiero buscarlo de primero aquí en la Biblia. Pero vamos a leerlo, sea más fácil. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Wow. Por cuanto sois hijos, tú y yo, por cuanto somos hijos de Dios, dice que Dios entonces envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tus palabras. Ellas son las que dan testimonio de ti. Ellas son las que nos conducen a una victoria segura, porque ellas nos iluminan nuestra vista espiritual. Gracias, Señor, por tus palabras, porque soy tu Hijo y tú eres mi Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que tenga la oportunidad de escuchar esta reflexión. Amén. Bien, amados, aquí nos encontramos con el Padre, con Dios el Padre, en relación con la humanidad. Antes de quiero dar un pequeño repaso de lo que estuvimos tratando en la clase anterior. Hablábamos que
la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, va en la compañía del Hijo y del Espíritu Santo. Hacíamos referencia de versículos bíblicos que nos hacen referencia al Padre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos al Padre, la primera persona de la Trinidad. Y aquí nos está mencionando a los tres elementos. Nos está mencionando a los tres personajes. En Juan capítulo 14, verso 9, Jesús dijo, tanto tiempo, eso fue cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y no basta. Entonces es aquí cuando Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Otro de los puntos que estuvimos tratando en la reflexión anterior es que tenemos al Padre como el creador y sustentador. De eso dimos algunos ejemplos. También estuvimos tratando a Dios el Padre en relación con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por último, estuvimos tratando sobre algunos atributos de Dios el Padre. Hoy quiero pues hacer una pequeña reseña sobre Dios Padre en relación con la humanidad. Dios no solo es creador, sino también un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Así que Dios no solo es el creador del universo, no es solamente el creador de nosotros como seres humanos. No, también es alguien que se preocupa por su creación. Es alguien que se preocupa por sus hijos. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos sus hijos. Él nos adopta como sus hijos mediante la fe en Jesús. El Padre nos adopta como sus hijos mediante la fe en su Hijo Jesús, en Cristo. Dios Padre en relación con la humanidad. En Gálatas, en su capítulo 4, verso 6, leíamos sobre la lectura introductoria. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero oiga el punto importante de esto, que por cuanto nosotros somos hijos, en otra palabra, por cuanto hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, haber confesado el nombre de Jesús,
haber confiado en el Padre, nos hace hijo a través del lavamiento por su sangre. Pero algo importantísimo es que dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Pero hay una cosa importante. Ese espíritu clama, Abba Padre. Clama en alabanza al Padre. Por eso nosotros, como los hijos de Dios, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús que está en nosotros, nos hace clamar, nos hace adorarle. ¿A quién? Al Padre. Y en el verso 7, así que ya no eres un esclavo. ¿Pero un esclavo de quién? Sabemos que en la época en la que Jesús, o más bien los apóstoles estaban, todavía existía la época de la esclavitud. Entonces, la mejor manera de poder entender era esta, porque el esclavo no tenía derecho. Dice que ahora nosotros no somos esclavos. Así que ya no eres esclavo, ya tú no eres esclavo. Y continúa diciendo, y si hijo, también heredero. ¡Wow! ¡Aleluya! O sea, que el esclavo no heredaba. En otra palabra, tú y yo no somos más esclavos del pecado. Ya no somos tampoco esclavos del Padre. Somos hijos. Y por cuanto somos hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es la parte en la que nosotros debemos tomar en consideración del papel que juega la primera persona de la Trinidad, que es Dios el Padre con relación a la humanidad. O sea, Dios creó a la humanidad y no la dejó a la intemperie, no la dejó en el abandono, no la dejó al descuido. No, hay una preocupación del Padre con la humanidad y extiende el llamado, extiende su bastro, extiende su cayado, extiende su bastón a todos y le solicita, asíate de él, agárrate de él. Esa es la solicitud que Dios extiende a la humanidad. De hecho, cuando la humanidad se puso tan terca que la ley no fue suficiente, las promesas del Mesías entonces se intensificaba a través de los profetas. Porque el propósito de Dios no es que lo que Él ha creado tenga un rumbo que sea de un rumbo con una trayectoria no adecuada o funesta, como se pueda decir, sino que su trayectoria sea de victoria en victoria, y para eso entonces vino Cristo. Y si somos hijos,
entonces también heredero de Dios por medio de Cristo. La relación del Padre con la humanidad trazó pautas para que éstas nos enseñaran a perfilarnos hacia una dirección moral, ética y espiritual, con una visión a través de la luz de Cristo, que pudiésemos ver más allá de las apariencias y que la parte natural tenga una connotación menor con referencia a lo espiritual. En otra palabra, lo espiritual tiene que resaltar en nosotros. Y por ende, nos disciplina. Pero esa disciplina no es solo por disciplinar. Es porque el amor de Dios es tan grande para con nosotros que tiene que usar medios y métodos correctivos. En el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina. Quizá usted pueda entenderlo, que sea gravoso, porque a nadie le gusta que le corrijan, a nadie le gusta que lo disciplinen. Pero cuando una persona no quiere que lo disciplinen, ¿qué es lo que debe hacer? Observar con diligencia, observar con cautela lo que es correcto y lo que no es correcto, para tomar la decisión de ignorar lo incorrecto, para optar entonces en una vivencia, en decisiones que sean apropiadas, no solo para ti como persona, sino que sean apropiadas ante la presencia de Dios, favoreciendo a todos los que están a tu alrededor, aunque tú consideres ver lo contrario. Pues, hablando de Hebreos capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando habla de azote al que recibe por hijo, no es que te van a dar una paliza, no es que te van a dar una pela. No, es que van a comenzar a producirse cambios en tu vida. Porque tú tenías una idea o un estilo de vida muy concebido, pero ahora hay una regla de fe que se llama las Sagradas Escrituras, a la cual tú tienes que sujetarte. Yo tengo que sujetarme. Entonces, son tragos amargos cuando tú tienes que pelear contra ti mismo. Cuando tú tienes que decidir renunciar a tus apetencias que no son sacras. Aleluya. También Dios el Padre, con relación a la humanidad,
nos invita a una relación personal. Una relación personal con Él, donde tú y yo tenemos que entrar en un grado de intimidad. Debemos familiarizarnos más. Debemos tener una interrelación, reitero, de intimidad entre mi Dios y yo. A lo que nosotros llegamos a la conclusión de mantener lo que es llegar a obtener el grado de la integridad a través de esa relación personalizada entre Dios y yo. En Romanos capítulo 8, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no hay razón para el miedo. Ya no hay razón para el miedo. Ahora tú debes caminar libremente. Ahora, ¿cuándo entra el temor o el miedo? Que a esto es que se refiere aquí, al miedo, porque el temor, la palabra temor puede tener dos connotaciones. Una es lo que es el respeto y otra cosa es lo que es el miedo. Pero en este caso nos habla bien claro, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando nosotros andábamos en esclavitud del pecado, que nuestra mente se estaba cauterizada por la influencia de la participación de espíritus inmundos, de espíritu, más bien los deseos pecaminosos de la carne que son incitados por espíritus inmundos y que también son propios de la naturaleza humana. Entonces, el apóstol aquí nos está diciendo que ya nosotros no hemos recibido ese espíritu de esclavitud. Al contrario, hemos recibido el espíritu de libertad. Y es que somos libres en Cristo. Entonces, al haber recibido el Espíritu Santo que nos hace libre, el Espíritu de Cristo que nos hace libre, el Espíritu de libertad, entonces nos hace persona de mucha confianza ante Dios. Entonces, ya no se puede andar para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Otra vez aquí se presenta la palabra Abba, Padre. Por eso clamamos, aleluya, gloria a Dios. Por eso clamamos en un tono de exclamación, de alabanza al Padre de los cielos. Entonces, aquí nos resalta una ilustración que quiero compartir. Un niño pequeño que se siente seguro cuando su padre lo toma en la mano. Así también Dios nos sostiene en sus manos. Y cuando nosotros así consideramos y podemos sentir que estamos en los brazos de Dios, nos sentimos seguros. Por eso el cristiano
que no ha dejado dañar su fundamento, cuando llegan esos procesos, cuando llegan esas pruebas, cuando llegan esas tentaciones, ¿sabe qué pasa? Es difícil que caiga, porque para caer en la desgracia, tiene que pasar una sola cosa. Tendrías tú que zapatearte en un buen dominicano, como nosotros decimos, zapatearnos, o sea, sería zafarnos, brincar y saltar de los brazos de Jesús, de los brazos del Padre, para apoyarnos en nuestras debilidades o en nuestro proceso. Cuando eso pasa, entonces no nos sentimos seguros. Pero cuando hemos creído y confiado en que somos una total dependencia de Dios, aunque vengan torrenciales y las fuertes turbulencias de las olas de las aguas y los recios vientos quieran irrumpir tu paz, irrumpir tu hogar, tu casa, o aún tu integridad, o sea, tu vida, ¿sabe qué vas a pasar? Que te sostendrá más y más. Y cuando creas que te sientes suelto, que no está tomado de la mano de Dios, que cree que Dios no está contigo en ese momento, es cuando tú aprietas más tu puño diciendo, aunque yo no pueda sentir la contextura de mi Dios en mis manos, que estoy sostenido de Él, lo estoy. Porque yo no lo puedo ver, pero puedo sentir sus pasos, puedo sentir su presencia, y así como Moisés, puedo ver su sombra con mis ojos espirituales. Y no hay problema que te vayas a derrumbar. No, como el viento, puede venir el viento y así como la mata de acacia, doblarla hasta que llegue al piso el cogollo, o la palmera que se mueve de allá a acá y de aquí para allá, pero no te caerás. ¿Sabes por qué? Porque tú has confiado en Dios y no tienes miedo. Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, de esclavitud, sino que te ha dado un espíritu de adopción como hijo suyo, y por eso clama de voz en cuello al Padre que estás en los cielos. Reconocer a Dios como Padre implica confiar en Él en todas las circunstancias. Debemos vivir en obediencia a su voluntad, así como hijos que honran a sus padres. Ese soy yo, ese eres tú. Esa es la manera que nosotros debemos vivir, en obediencia a la voluntad de Dios, como sus hijos que somos. De lo contrario, entonces, si hijos no considerásemos, seríamos una deshonra para el Padre. Y debemos honrarle en los momentos felices, pero también en los momentos trágicos. Hay que gozarse en Dios, hay que confiar en Él,
y decir, en medio de esta aparente derrota, estoy en victoria. Uno de los puntos sumamente importantes cuando llegan estos momentos difíciles, estamos hablando de Dios Padre en relación con la humanidad. La oración es un medio para acercarnos a Dios el Padre. Si vemos en el libro de Mateo, en su capítulo 6, verso 9, nos dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Wow! Ese es el inicio de la oración modelo. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar con esta parte? Que la oración, aunque tú estés en proceso o no estés en proceso, debe ser una conversación diaria con Dios. Porque orar es hablar con Dios. Y tú y yo debemos mantener una fluida conversación. He escuchado de hombres y mujeres de una alta dimensión en conversación con Dios. Algunos hablan de 10 horas, otros hablan de 9 horas, otros hablan de 7 horas, otros hablan de 5 horas, otros hablan de 3 horas. Pero también hay otros que quizás 5 minutos o 15 minutos es la conversación con Dios. No voy a hacer crítica de esto, solo puedo decir que Dios Padre en relación con la humanidad quiere que haya un mayor flujo de confianza, que haya más oración. Y he podido notar que aquellos grandes hombres de una oración sosegada, de una oración de mucho tiempo de oración, Dios se ha glorificado de manera sobrenatural con algunas personas a las cuales Dios ha llamado con un propósito más específico en lo que es la misión y el ministerio. Quiero ir concluyendo y quiero dejarte 3 interrogantes para que tú puedas reflexionar sobre estas interrogantes. ¿Qué significa para ti que Dios seas tu Padre? ¿Qué significa para ti que Dios seas tu Padre? Esa es la primera interrogante. Y quiero repetir el título, el subtema, Dios el Padre, en relación con la humanidad. Y tú eres humano. Tú eres de la humanidad. Aleluya. Por eso te hago la pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo puedes fortalecer tu relación con Dios diariamente? ¿Cómo puedes fortalecer tu relación con Dios diariamente? Es otra interrogante. Y la última interrogante, ¿hay áreas en tu vida donde necesitas confiar más en la soberanía de Dios? ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas confiar más en la soberanía de Dios? Concluyo diciendo, Dios, el Padre, pues estamos hablando de la primera persona de la Trinidad.
Dios el Padre es el creador y sustentador. Y no solo creador y sustentador, sino también el redentor. Su amor por nosotros es inmutable y eterno. Como creyentes estamos llamados a vivir en relación con Él, confiando en su dirección y descanso en su amor paternal. Bien, hasta aquí, amados hermanos y amigos, y quiero hacer la oración por conversión y por reconciliación, y al final la oración por tu familia. Repite conmigo: Padre eterno, príncipe de paz, te doy gracias por haberme dado la oportunidad en esta hora para convertirme a ti. Me arrepiento de mis pecados, te solicito que me perdones, sean cuales sean mis transgresiones, y te prometo, pues, apartarme de todas ellas para comenzar un nuevo estilo de vida. Me reconcilio contigo, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquella persona que han aceptado a Jesús, les recomiendo visitar la iglesia más cercana y que le facilite, que le ofrezca la sana doctrina. Bien, oración final por tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús, presento a cada hermano y amigo que tiene la oportunidad de estar escuchando esta reflexión sobre las doctrinas fundamentales de la iglesia o de nuestra iglesia. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo tome control de su hogar, tome control de su vida. Señor, te presento todo obstáculo que haya en el matrimonio, toda división, todo altercado, Señor, toda contienda. Te ruego, Señor, que tú reprenda todo espíritu que está operando en medio de esa situación de la familia, todo problema de enfermedad. Reprendo en el nombre de Jesús y creyendo, Señor, que en este momento tú llevas a ese hogar paz, sanidad, liberación, Señor, y tranquilidad. Que haya paz en cada uno, comprensión, tolerancia, respeto y amor, y sobre todo la unidad que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, y será hasta una próxima reflexión que le traeremos. Dios le bendiga, su hermano y amigo Domingo Rodríguez, pastor.